la palabra que resucitó a Jesús entre los muertos. Ese mismo Dios está esta mañana aquí en Ministerio Mío, porque hoy había en la agenda del cielo un encuentro personal de tu iglesia contigo, Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Levanta tu voz. Jesús, Provoca una reacción en eres mi plenitud. provoca que el trono se inquiete. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. levanta tu voz. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Vamos, levanta tu voz. Señor. Instrumentos y voces de la iglesia, Si canta. te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, Una vez más lo va a decir la iglesia. Si te tengo a ti, Señor. dígalo iglesia. Si te tengo a ti. Llámalo con tu adoración. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Dile, Señor, quiero tener un encuentro personal contigo esta mañana. En el nombre de Jesús, levante un buen aplauso a Jesús. Solo regáleme unos minutos, por favor. Quiero ser breve en la palabra, pero yo sé que el encuentro que hoy vamos a tener con Dios, entender lo que es tener un encuentro con Dios, va a transformar tu vida. Dígale a la persona que tiene al lado: usted no perdió el tiempo viniendo esta mañana. Dígase, porque un encuentro divino con Dios jamás te deja como entraste, te transformará y saldrás lleno de la bendición del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia registra varios encuentros de parte de Dios con gentes que trascendieron en la historia. Fueron personas tan comunes y corrientes como usted, con las cargas tal vez que usted tiene hoy, con conflictos en su economía, familiares, sociales. Y quiero referirme a un hombre en específico llamado Jacob. Y comenzaremos por hablar que Jacob era el heredero de una tremenda y poderosa palabra, la cual las circunstancias de la vida le fueron haciendo olvidar esa promesa de parte de Dios.
¿Quién era Jacob en la Biblia? Era el nieto de un poderoso hombre llamado Abraham. ¿Alguien ha escuchado a Abraham en la Biblia? Y los que de pronto no han leído mucho la Biblia, a partir de ahora la leerás mucho más. Pero Abraham fue aquel hombre que Dios le apareció y le dijo: sal de tu tierra, déjalo todo, te voy a llevar a una tierra, te voy a regalar un territorio y tendrás hijos, y esos hijos hijos, y los hijos de los hijos hijos, y tus hijos serán tan numerosos que llenarás esa tierra como una nación, y esa nación yo la escojo para mí. Será una visión del reino plantada sobre la tierra. Pero déjame decirte que Abraham, aunque murió de muchos años, pasados los 100 años, mucho más de los mismos 100 años, dice que Abraham no alcanzó a ver físicamente su tierra prometida, pero tenía una palabra. Diga conmigo, tenían una palabra. Palabra con la que hoy vas a salir de este lugar. Lo más importante que tú puedes hoy adquirir como capital es la palabra de Dios. Porque escúchame esto: el banco te podrá embargar una casa, te podrán quitar un carro, te podrán quitar una empresa, pero los que tenemos una palabra, no hay nadie que nos quite lo que Dios ya habló en el cielo como palabra profética, y eso es para ti y tus siguientes generaciones. Apláudale fuerte a Jesús. En Génesis 32, verso 22 al 32, quiero que me ayude a leerlo, por favor. Libro de Génesis, capítulo 32, verso 22 al 32, dice la escritura. Y va a salir allí en pantalla. Estamos hablando de quién? Un hombre llamado Jacob. Por favor, tome nota. Jacob. Dice que Jacob se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, una familia muy numerosa, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Diga conmigo, quedó solo. De nuevo, dígalo conmigo, quedó solo. Y estando solo, luchó con un varón, él con un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía vencerlo, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con aquel varón. Y él dice: déjame porque raya el alba, dijo el varón. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Puede leer usted conmigo esa porción de la escritura? Diga conmigo con voz de profeta: no te dejaré esta mañana si no me bendices. ¿Cuántos le dicen eso al Señor esta mañana? Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado. ¿Cuántos hemos luchado en circunstancias? Has luchado con Dios y has luchado con los hombres, pero has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? No es importante. Y lo bendijo allí. Diga conmigo: y ese día salió bendecido. No te escuché, iglesia. Diga: salí de este lugar bendecido. ¿Cuántos lo creen? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en el sitio del muslo, en el tendón que se contrajo. Amén y amén. ¿Qué mejor ejemplo para colocar este personaje que llegó con una vida absolutamente desastrosa, de esa vida que usted tal vez alguna vez ha tenido que pasar por circunstancias en su familia, en su economía, en su matrimonio, ministerialmente? Esos lugares o momentos donde queremos renunciar y decir: Señor, no quiero saber de este planeta más. Algunos toman la terrible decisión de quitarse la vida porque en algún momento de su camino se les perdió su propósito, se les perdió la palabra que Dios le dijo. Y este hombre llamado Jacob tenía una palabra tremenda. Peniel significa rostro de Dios. Diga conmigo: rostro de Dios.
Son los lugares que Dios escoge para tener un encuentro con alguien, porque Dios tiene que venir en este tiempo a recordarnos que tu destino no es la muerte, ni tu destino es la renuncia. Tu destino es la palabra que Dios habló al antepasado, al presente y al futuro, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero resumir un poco todo esto. ¿Por qué Jacob llegó hasta este punto? Quiero reiterarte que Jacob era el nieto del hombre que tal vez tiene la palabra más extraordinaria en toda la Biblia. El hombre al que Dios llamó una vez, le dijo: deja tu tierra, déjalo todo, te voy a entregar una nación, y en esa nación será una nación santa, me la elijo para mí, y será una nación influencia entre las naciones. ¿Los quisieran esa palabra? Pero tengo que advertirte que detrás de toda palabra vienen grandes procesos. Ya conmigo, detrás de toda palabra vienen grandes procesos. Y uno de los problemas más grandes de nosotros los hijos de Dios es que queremos sucesos, pero no queremos atravesar los procesos. Abraham se casa con una mujer llamada Sarai, la cual significa su nombre estéril. Dios le dice: vas a tener un hijo. Pero resulta que la promesa de Abraham estaba basada en la descendencia. Los hijos de Israel y aún la comunidad árabe basan su riqueza, su economía, su proyección de vida con base en la descendencia. Es absolutamente deshonroso para un israelita o para un árabe. Después le explico por qué hablo de los árabes que son descendientes también de Abraham, pero no vamos a entrar ahí porque nos tomaría mucho tiempo. Son la misma descendencia, israelitas de Abraham, solo que Dios escogió fue la descendencia de Abraham en Isaac. Espéreme, ya le voy a explicar esto. Pero no tener hijos es una deshonra para el pueblo judío. Por eso muchas de las estériles en la Biblia, el ángel de Dios tuvo que venir y transformar sus vientres secos, sus vientres estériles, para que pudiesen tener hijos, por cuanto la palabra de Dios no se puede detener por la esterilidad de un vientre. Así que prepárese, porque así usted tenga su vientre estéril, hablo el espiritual, usted va a salir embarazado esta mañana de una gran palabra. Y Dios trae un profeta esta tarde o esta mañana a este lugar para decirte: no he olvidado la palabra que te he hablado, no he olvidado las promesas que te he dicho. Entonces Dios te dice: por cuanto hay esterilidad en tu vida, ahora sé fértil para que des a luz un gran propósito en esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Pero sucedió que Jacob era el heredero perfecto de esa palabra. Abraham tiene un hijo después de un gran milagro a los 120 años, y a los 100 años de su esposa, con su matriz hecha una uva pasa. Pero cuando Dios promete, no importan los años ni las condiciones. Si Dios lo dijo, así será por encima de todas las cosas. Nace Isaac. La esposa de Abraham no lo podía creer. Dijo: no, esto no lo puedo creer. Y Dios dijo: por cuanto no lo creíste, entonces tu hijo se llamará Risa. Porque hay veces Dios nos habla una palabra tan tremenda que nosotros decimos: Señor, qué gracioso. ¿Y yo cuándo voy a cumplir todo eso? Ni porque viviera 200 años todo lo que me has prometido se va a cumplir. Pero Dios tiene algo tremendo, y es aceleración de los tiempos. Que lo que en la fuerza de los hombres podemos hacer en 100 años, Dios en un año, bajo la influencia del Espíritu Santo, te lo puede dar. Ese es el Dios al que usted y yo adoramos esta mañana. Escuche. Y entonces Isaac, se cumple la palabra, hijo único, hijo privilegiado. Este joven lo tuvo todo. Este joven tenía siervos y siervas que hasta lo bañaban, le lavaban los dientes. Fue tan cómoda la vida de Isaac, hijo de Abraham, que hasta le consiguieron esposa. Aunque esto es una cristofanía, pero quiero irme a la parte práctica de lo que le sucedió a este hombre llamado Isaac, hijo de Abraham. Como decimos o decían las abuelas, no le dolía una sola muela. Fue un hombre buena vida. Fue un hombre que caminó en bendición bajo la promesa de una palabra. Pero también la buena vida a veces puede ocasionar el olvido de la palabra que Dios te ha soltado.
Hace poco predicaba yo y hacía una introducción a esta predicación, creo que fue un viernes, Noches de Unción. Yo decía: la palabra de Dios y la vida del creyente es como aquel que tomó carretera por una carretera muy larga, donde se pierde el final de la carretera a tu vista, y estás tan acostumbrado que solo tienes que ir en quinta allí acelerando, tomando el timón, que hay gente que se duerme en ese trayecto. Entonces algo tiene que moverlos para que ellos se despierten. Dios mío, algo movió. Y yo le decía a la iglesia: muchas veces estamos tan cómodos en el ministerio, tan cómodos en la palabra. Ya Dios me dijo eso, en algún momento se va a cumplir. Dios no lo dijo, en algún momento será una realidad. Entonces tomamos el volante de la vida y decimos: cero problemas, cero congestiones, todo me está saliendo bien, la economía, la familia, el ministerio. Y entonces te vas durmiendo, porque todo va tan bien que se va durmiendo tu propósito y te acuerdas hacia dónde es que te dijo Dios que fueras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios coge el timón de esa gran recta y te mueve eso, y tú te despiertas, tú dices: caramba, casi nos matamos. ¿A alguno les ha pasado eso? Alguna vez ibas para la ciudad de Cúcuta, iba subiendo un alto que se llama el Alto del Picacho. Iba tan cómodo en mi coche, claro, muchas curvas y muchas cuestiones, iba tan cómodo, hablando, escuchando adoración, nosotros no normal con mi esposa y mi hijo, cuando de repente este automóvil, no sé qué pasó, como una fuerza divina, porque no tengo otra explicación, ese carro me da un cabrillazo impresionante, como si alguien me hubiera movido el timón. Dimos la vuelta y quedamos mirando hacia un precipicio impresionante. Nunca, yo creo que ese día me convertí al Señor. Yo dije: Señor, nunca más. Volví a recibir a Cristo en mi corazón. ¿Qué pasó? Yo miré suspensión, yo dije: pero no se rompió ni las tijeras ni los ejes. ¿Qué pasó? ¿Qué nos hizo dar esa vuelta? Es la hora en que no lo sé. Lo que sí sé es que comenzamos a orar y dijimos: Señor, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o nos devolvemos? El Señor dijo: vayan. Y ese día tuve que predicar. Cuando llegamos, predicamos en la noche en una iglesia. Fue una gran administración. Y no le eché la culpa al diablo. Tal vez Dios estaba sacudiendo mi vida diciendo: no vayas tan tranquilo, entra más en oración, entra más en intercesión. Y Dios sacudió nuestra vida. Pero creo que eso le pasó a Isaac, creyendo que tenía una palabra. Mi papá es el dueño de una gran palabra. Mi papá me abrió camino, mi papá me abrió riquezas. Tenía siervos, siervas, camellos. En las riquezas eran medidas por las cabezas de ganado y el número de trabajadores de papá. Recibe la herencia como hijo único. Pero sabes que hubo un gran riesgo. Este hombre se le fue olvidando la palabra que Dios le había dicho a su padre: haré de ti una gran nación. ¿Estamos aquí, iglesia? Luego Isaac con los años, hasta le consiguen la esposa Rebeca, tiene hijos. Ese hijo se llama uno Jacob y el otro se llama Esaú. Eran mellizos. Y ahí comenzó todo. El buena vida tiene 2 hijos, y por alguna extraña situación, la verdad no sé cómo explicártelo desde la teología o desde la explicación de la palabra, el dueño de la palabra profética más grande que derivó en Jesús en la tierra, bueno, una de las palabras más grandes, todas las palabras proféticas son buenas en la Biblia, pero es que esta palabra es impresionante: sal de tu tierra y te daré una nación, y yo seré para esa nación su Dios. Pero entonces tiene su hijo Jacob y Esaú, y por alguna extraña circunstancia, este hombre, aunque tiene una connotación porque era un hombre bastante vivo, no le coloca a su hijo bendición, no le coloca a su hijo hijo de Dios, sino que le coloca Jacob. Y tú sabes qué significa Jacob. Quiere decir el que genera rencillas, el suplantador, el engañador. ¿Quién? Con 4 dedos espirituales en su frente. Bueno, 5, como dice mi hijo, es que tengo 5 dedos de frente. Yo decía eso de joven también. Va a ponerle a su hijo engañador. ¿Cómo le quiere colocar a su hijo? Ahí suenan los zapaticos, suenan zapaticos por ahí. ¿Cómo le pondría usted a su hijo? Mateo. ¿Y qué es Mateo? Mensajero de Dios. Pero ¿quién se le ocurre, Pedro, que es piedra, colocarle a un hijo engañador, suplantador, el que genera rencillas? En algún momento Jacob se desconectó de la palabra. En algún momento su vida cristiana, colocado a nuestro tiempo, se convirtió en una religión.
Vengo a la iglesia, un par de coros, un buen sermón y pasa y no sucede nada en tu vida. Y eso es lo más peligroso para un creyente, venir a la iglesia de una manera religiosa. Sí, oramos y de vez en cuando cantamos en la casa y tu vida se vuelve una vida cristiana aburrida. Por eso ya no quieres ni venir a la iglesia, porque alguna extraña circunstancia te hizo que esto era tan normal y se te olvidó tener encuentros personales con Dios, volver a escuchar la voz real de Dios, por cuanto te acomodaste en una cuna de la vida donde dices: Dios me lo prometió y me lo va a cumplir. Pues eso le pasó a Jacob y eso le pasó a este hombre llamado Isaac. Se les olvidó la promesa. Diga conmigo: se les olvidó la promesa. Esa palabra suplantar, imagínate Jacob, ¿qué significa? Suplantador. Si me puedes ayudar, producción, de pronto colocándola. Y esto traduce, número uno, falsificar un escrito. Diga conmigo: falsificar. ¿Qué significa Jacob? Falsificar un escrito, con palabras o cláusulas que alteran el sentido que antes tenía. ¿Qué más significa Jacob? Ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el derecho, empleo o favor que disfruta. Básicamente, a partir de Jacob se creó una falsificación de la palabra de Dios. Y este es el punto más grave, Pedro, donde nosotros no podemos caer. No podemos confundir la unción, no podemos confundir la palabra profética con la acomodación de que todo está bien, nada pasa y Dios ya me dijo que me va a bendecir. Sí, Dios sí o sí te va a bendecir, pero tú tienes que ser consciente que la palabra que viene de tus antepasados o la que Dios te dio en algún momento debe tener una transferencia generacional para bendecir tus próximas generaciones. No podemos romper el cordón umbilical de lo que recibimos de nuestros antepasados. Tal vez aquí hay gente que se ha congregado en otras iglesias. Vengo de una iglesia profética apostólica, la cual tomé sus mantos, la cual amé, la cual dije: esta es mi iglesia, y tomé el poder. No rompí, a pesar de momentos muy difíciles en el ministerio. Con mi esposa decidimos: vamos a seguir sirviéndole a Dios y no vamos a romper. Pero ya no están en esa iglesia, pero seguimos con el legado de ministerio mío. Porque lo importante no es romper con lo que Dios te habló, sino ser el cable que transfiere a las otras generaciones el poder, la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Conclusión de esta parte: Jacob es falsificar lo que ya estaba dicho. Haré de ti una nación grande. Pero ¿sabes cómo comenzó a caminar Jacob su vida? Una vida falsa, una vida de fracasos, una vida de derrotas, una vida no conforme a la palabra de Dios. Y lamento decir que muchos en alguna ocasión hemos caído en una vida espiritual falsa en ese sentido. Hermano, ¿cómo van? No sirviendo en la iglesia. Hermano, ¿cómo van? No, pues ahí creyéndole a Dios. Y pasan 20 años y tú lo ves en la misma condición. Su vida no ha cambiado, porque nos acostumbramos a una vida falsa, espiritual. Falseamos. Ya conmigo: la luz de los hijos de Dios va de aumento en aumento en aumento. Tú tienes que sacudirte en algún momento cuando tú dices: Señor, ¿qué pasa? Nada se está dando, ¿qué sucede? Tienes que hacer un stop y entrar a un encuentro personal con Dios, porque te aseguro que el único que tiene respuesta a lo que está pasando en tu vida es Dios. Yo no sé cuántos dicen amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesús? Él está aquí. Y Jacob pasó a vivir una vida de ilegalidad. Diga conmigo: ilegalidad. ¿Qué sucedió con Jacob? Dios no bendice ilegalidad. Dios no puede bendecir vidas cristianas ficticias o ilegales. No les puede. Pastor, ¿por qué? Vaya a mi casa. Yo puedo ir a tu casa, regarte un galón de aceite 20W50 de la unción, valvulina 140 con aditivo antidesgaste. Pero si tú no vives una vida de comunión con Dios, tus propósitos van a ser en vano. ¿Cuántos están aquí?
Razón por la cual cuando una persona no está en continua legalidad con Dios, es decir, en constante relación con Dios, él mismo tiene que llevar esa vida a encauzarle en su camino de legalidad para cumplir sus promesas. Ahora, déjeme ir terminando con esto. La vida de Jacob había sido marcada por desastres de tipo generacional, comenzando por el nombre que le había colocado su padre, el engañador, el rencillero. Fue una vida de engaños, de fracasos, de intrigas, de persecuciones, de frustraciones. Pero fue necesario en algún día Jacob ser llevado al desierto. Déjeme terminar con el relato, porque si lo leo todo nos tomaría mucho tiempo y usted tiene cara ya de arroz con pollo y gaseosa. Resulta que nacieron dos hijos de Isaac, Jacob, el engañador, y Esaú. La regla bíblica decía que el mayor era el heredero de la herencia de papá. Ahora vamos a ver qué sucedió en el estómago de Rebeca, ¿verdad? ¿Estamos bien? De Rebeca, ¿verdad? Rebeca, ¿verdad, hermano José? Allí habían dos mellizos, y entonces dentro del vientre este par de muchachitos se peleaban para cuál salía primero. Médicamente alguno tenía que salir primero, así fuera por segundos o minutos. Y Jacob dijo: yo fui concebido después que mi hermano, dentro del mismo vientre. Se estaban peleando la promesa, porque su genética algo les decía: ustedes son los herederos a una gran promesa. El que nazca primero se queda con esa promesa. Aleluya. Y comenzaron este par de muchachitos a pelear en el vientre, a darse puños. Ese era Rocky Balboa y Drago, ¿cómo era? Rocky 4 allá, Iván Drago. Y entonces iban a ser Esaú, y Jacob, el suplantador, dijo: no, me resisto a ser el último, quiero ser el primero. Tomó la pierna de su hermano y lo aló hacia el vientre. Ya estaba asomando la cabecita cuando se cerró otra vez por allá. Y le dice: ¿por qué me alas? Porque yo voy a nacer de primero. Y algo hizo, pero nació Esaú de primero. Y luego nace ¿quién? Jacob. Los dos hermosos bebés, los mellizos pelirrojos, un par de joyas que iban a vivir una historia tan intrépida en la Biblia, que tú, si lo lees con mucha atención, tú vas a decir: ¿es verdad que eso pasa en la Biblia? ¿Es verdad que eso le pasa a un cristiano? ¿Es verdad que eso le pasa a un creyente? Dígale que está a su lado: claro que puede pasar. Pero péguesele, dígale con un codazo santo, dígale: claro que puede pasar. ¿Crees en este par de muchachos? Jacob, haciendo honor a su nombre engañador. Un día Esaú tenía mucha hambre, tenía una virtud, llamado Jacob el engañador, que cocinaba maravilloso. Y cocinó, dice la palabra, unas lentejas. Puede ser unos granos X o Y, pero algunas traducciones dicen que son unas lentejas. Y las cocinó tan delicioso allá, con carne de esa de lagarto, con salchicha ranchera. Aleluya, se siente la unción. Un huevo frito con el borde allí quemado. Aleluya. Y tajadas de plátano de ese bien maduro, casi picho. Una tajada de aguacate. Aleluya. Ay, algunos pusieron: pastor, estoy en ayuno, no hable de eso. Lo estoy tentando para que usted tenga dominio propio. Aleluya. Y entonces Esaú tiene hambre y le dice a su hermanito Jacob: regálame tus lentejas. ¿Y qué crees que hizo el negociante judío Llega y le dice: ¿querés mis lentejas? Vendeme tu primogenitura y te doy toda la bandeja paisa. A lo judío: será tuya, fírmeme aquí. Y resulta que a Esaú le pareció fácil decir: primogenitura, a mí que me importa, tengo hambre, ¿dónde le firmo? Fírmeme aquí. Le firmó su alma. Y el pequeño usurpador y suplantador de la palabra, ¿qué crees? Se quedó con la primogenitura. Esa fue la vida de Jacob. Cuando llegó el momento en que Isaac tenía que bendecir a los dos hermanos, ¿qué crees? Uno era velludo y el otro era lampiño, es decir, cero pelitos, cero vellos. Y entonces el usurpador Jacob dijo: ¿cómo hago para que mi papá me ponga la mano? Porque había quedado ciego ya. ¿Cómo hago para que mi papá me bendiga?
Y dice que tomó piel de camello y se lo colocó en su brazo. Como el papá de Jacob ya era ciego, él comenzó a tocar el brazo y dijo: ah, este tan velludo, este es Esaú. Esaú, yo te bendigo. Y se quedó con la palabra. Un engañador completo. Y cuando Esaú se dio cuenta de todo lo que había perdido por causa de los engaños de Jacob, lo persiguió para matarlo, lo odió, lo aborreció. Y ahí es donde comienza la vida tortuosa de este hombre. ¿Qué crees que pasó? Escúcheme bien. La única opción que tuvo Jacob para librar su alma y su vida de la muerte y de la persecución de su hermano fue huir con toda su familia al desierto. Digan conmigo, al desierto. Pero lo que nunca creyó Jacob es que en ese desierto tremendo de soledad, de sol incesante y de pruebas tremendas para los hijos de Dios, allí iba a tener un encuentro con Jesús que haría de cambiarle su destino para siempre y a los de su generación. ¿Y cómo llega Jacob al desierto? Llega caminando erguido, un poco asustado, pero dijo: bueno, aquí estamos a salvo, coloquemos la tienda. Le dijo a sus esposas: ya aquí acomodemos la tienda, sus hijos estamos a salvo. Y escúchame esto. Yo creo que Jacob, cuando vio que toda su familia estaba a salvo y miró que su esposa estaba dormida, sus hijos, sus criados, dijo: yo no me puedo ir a dormir así, tengo que hablar con Dios. Y yo creo que él se levantó en el desierto y dijo: Señor, ¿estás por ahí? ¿Cuántos hemos orado así? Señor, ¿todavía estás? ¿Todavía me miras? ¿Todavía me oyes? ¿Y qué crees? Se apareció el varón. Diga conmigo, el varón. El varón en la Biblia, ¿qué es? Tipología de Jesús. Y comenzaron a hablar. ¿Cómo llegó Jacob al desierto? Era alguien que alguna vez había tenido un nombre bendecido, pero alguien, por falta de revelación, me ayudan con los niños, por favor, me ayudan con los niños. Pero alguien, por falta de revelación, cortó su destino con Dios. Cortó su destino. El papá de Jacob, cuando ha debido ser el cable que condujera la corriente para conectar su siguiente generación con la promesa de Abraham, lo que hizo fue cortarlo, colocándole usurpador, colocándole engañador. Tal vez tú eres víctima de golpizas de papá. Tal vez tú eres víctima de una mamá que te abandonó cuando más la necesitabas. Tal vez eres víctima de ese hombre que te maltrató, mujer, no te valoró. O eres víctima, hombre, de esa mujer que en la primera circunstancia difícil te abandonó y se fue. Todos somos víctimas de una circunstancia en la vida. Y Jacob era víctima de esa circunstancia. Llegó acabado, llegó deshecho, diciendo: Señor, ¿yo para qué sigo viviendo? ¿Para qué me diste hijos? ¿Para qué me diste prole? ¿Para qué me diste la esposa? ¿Para qué me diste los siervos, los criados? Si mi vida no tiene ningún sentido. Y tú dices: ¿por qué sucedió eso? Porque hubo una generación falta de entendimiento que conectara a su siguiente generación con la promesa de Dios. Aquí es donde yo tengo que hablar a líderes, padres, madres, para darles una exhortación de parte del Espíritu y decir: no se te ocurra por nada en este mundo desconectar tu generación de la palabra profética que Dios ha soltado sobre ti. No los desconectes de la iglesia, no los desconectes del propósito, porque puede ser la próxima generación herida que no entienda el porqué de este tiempo y el porqué de su propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién era Jacob cuando llegó al desierto? Diga conmigo: alguien que había olvidado su promesa. Siempre recuerdo esto. Yo di una palabra para un hombre. Dios me dijo: dile a ese hombre que lo he separado para mí, me va a servir y pastoreará una iglesia. Este hombre, cuando le solté esta palabra, se rió en mi cara. Dijo: qué gracioso es, nunca seré yo pastor.
Y yo le dije, Señor, ¿qué pasó? Y dijo, déjalo, ya diste la palabra, tú no eres el que la cumples, tú solo eres el mensajero. Y recuerdo que 10 o 12 años más o menos después de esa palabra, cuando ya existía el WhatsApp, una persona me escribe y me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Sí, claro, hola, ¿cómo estás? Bien. Y me mandó una foto, una credencial de una gran emisión global. Dijo, estoy pastoreando una iglesia después de 10 años. No importa cuánto se demore cumplir la palabra de Dios es eterna. Puede pasar una década, 2 décadas, meses, días, pero lo que Dios te prometió te lo va a cumplir. Y si lo olvidaste, hoy estás en este lugar para decirte, tu palabra sigue vigente y lo que he hablado de ti te lo voy a cumplir, porque yo soy Jehová. Dáselo fuerte a Él. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿cómo llegó Jacob al desierto? Un hombre marcado por su destino, marcado por su fracaso. Número 3, llegó marcado por algo, tenía una promesa, una palabra de parte de Dios, pero esa promesa no se veía por ningún lado. No sé si alguna vez le ha pasado a usted. Parece que no, Señor, yo quiero la unción de ellos, Padre. ¿Cuántos hemos caminado muchas veces? Y lo que me hablaste, ¿dónde está, Señor? ¿Por qué mis ojos ven todo lo contrario a lo que tú me hablaste? Dígale a la persona que está a su lado, falta un pedazo de la promesa, y es tener un encuentro con Dios para recordarte que tú eres dueño de esa palabra y de esa promesa, y que eso no ha pasado, no pasará y se cumplirá. Déjeme terminar con esto, por favor. Verso 24, por favor. Así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó? Y luchó con un varón hasta rayar el alba. Iglesia, no hay cosa más dolorosa que Dios te quite personas de la vida. Pero si eso va a ser necesario para Dios recordarte que tú eres heredero de una promesa, entonces que quedemos solos, pero que quedemos cara a cara con Él. Número 2, quedó marcado. Verso 25, léalo conmigo, iglesia. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué pasó? Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Número 1, quedó solo. Número 2, quedó marcado para siempre. Número 3, cambió radicalmente su nombre. Verso 27 dice, y el varón, que Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué rayos Jesús quería saber, o el varón quería saber el nombre de Jacob? Porque él dijo, hay algo en tu vida que no está correcto, hay algo que está haciendo cortocircuito entre tú, tu generación y tu promesa. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el otro saca pecho y dice, me llamo Jacob. Dijo, no, ¿quién te colocó ese nombre? Pues mi papá. Y lo primero que el varón le dice es, no se dirá más tu nombre, Jacob. No va acorde a lo que yo he hablado de ti. No va acorde. Cosas que duelen en la vida, y tú dices, ¿por qué me pasó esto? Y Dios te dice, porque no iban acorde a lo que yo te prometí. Tenemos el dolor de haber perdido, o que en nuestros brazos prácticamente perdiéramos al ser querido, creyendo que Dios iba a hacer un milagro. En el año 2017 viajé al país de Ecuador, en Guayaquil, que mi papá fue a hacer un contrato de ingeniería, se enfermó gravemente, cayó en inconsciencia. En ese entonces en la iglesia estaban ocurriendo recién comenzando, pero con unos pocos años de existencia, estaban ocurriendo muchos milagros, sanidades. La gente salía de sus sillas de ruedas caminando, la gente soltaba las muletas, una unción de milagros impresionante. Cuando papá enferma, va una hermana mía, regresa, nada, no se sanó.
y me tocaba el turno a mí, yo me fui con esas ínfulas de pastor que estaba Dios usando para milagros. Yo dije, me lo voy a traer a Colombia sano y vivo. Esperen, verán lo que Dios va a hacer conmigo. Aleluya. Cuando llegamos allá, 20 días luchando por su vida, el reporte de los médicos era: el señor Vanegas va mucho mejor, abrió los ojos, ya es consciente. Un día me apretó la mano, yo dije, aleluya, esto va bien, la gloria para el Señor. Entre tanto la gente supo que yo era ministro de Dios, me pedían oración por las personas y lloraba: tu hija se va a levantar. La gente decía, mire pastor, mi hija se levantó, chao, chao, me falta el mío. Es que el mío es el mejor, a lo último son los mejores milagros. Una señora que es una anciana ya, oramos por esa anciana allí, porque hasta los doctores me dejan entrar a unidad de cuidado intensivo. Allá yo con mi careta, estoy, Padre, sánale en nombre de Jesús. Y salían, mire pastor, mi mamá se levantó. Yo, aleluya, ya viene el mío, Señor. 15 días, 20 días. En el día 20, cuando tenía el boleto de regreso a Colombia, el reporte médico era: señor Vanegas, toda la mejora que su papá tuvo en la noche cayó. Su papá está en contadas las horas. Me fui a la habitación del hotel, coloqué adoración. Yo dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Dios arrancó de nosotros a papá en otro país. No lo pude ni traer a Colombia, me tocó dejarlo allá enterrado. Por la solidaridad de gente que lo quería mucho, dijeron, nosotros ponemos todo lo del sepelio del señor Vanegas. Yo lloraba en el hotel. Yo decía, Señor, ¿qué pasó? Tal vez Dios dijo, habían cosas que no estaban acordes al cumplimiento de mi propósito. Ya conmigo se quedó solo, quedó marcado para siempre. Y número 3, Dios le cambió, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Jesús le dice, el hombre, el varón le dice, imposible, no te puedes seguir llamando así. ¿Y sabes qué pasó? Comenzaron a luchar. ¿Cuántos han peleado con Dios? Ninguno. Ay, Dios mío, estas iglesias tan santas, Señor, gracias. Entonces hemos peleado con Dios. Dígame la verdad. Estoy predicando a terrícolas, no a marcianos. Entonces hemos peleado con Dios. Nosotros nos hemos confrontado a decir, Dios, ¿por qué no veo lo que está acorde a lo que tú me hablaste? ¿Cuántos han querido renunciar a su llamado? ¿Cuántos han querido renunciar a su familia, a su matrimonio? ¿Cuántos han querido renunciar a su emprendimiento? Porque tú dices, esto no es ni parecido a lo que Dios me habló. Pero déjame decirte que Dios no va a dejar ninguna palabra que se caiga a tierra, porque cielo y tierra pasará, pero lo que Dios te prometió te lo va a cumplir, porque Él no es Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te dijo, cielo y tierra pasará, pero Él a ti lo que te dijo te lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Yo le estaría aplaudiendo y diciendo, Señor, cumple tu palabra ahora. Aleluya. Y le pregunta, diga el que está a su lado, ¿cómo te llaman? Créame que aquí hay un hombre que está experimentado, como dice la palabra, varón medianamente experimentado en quebranto. Sé lo que es que tus hermanos no te quieran y te tengan envidia y se alejen de ti. Sé lo que es que gente que le ha dado la mano te traicione y se vaya hablando mal de ti, de mi casa, de nosotros. Sé lo que es dar la mano, nos hayan pagado mal. Pero si todo eso Dios lo utilizó para aferrarme más a su presencia, para poder pastorear esta iglesia con mayor responsabilidad, mayor unción y mayor revelación, no importa lo que hayamos perdido, Él me lo puede hacer devolver en un día, en 2 días. Pero lo que no podemos perder es la presencia. Lo que no podemos perder es de Él, su Santo Espíritu en nosotros. Y llega Jacob y comienza a pelear con el ángel. ¿Cómo entró Pedrito? ¿Cómo entró Jacob al desierto? Así todo fornido como Pedrito. Él entró así todo.
¿Dónde está Jesús? Que tengo 3 cosas que decirle. ¿Dónde está el pastor? Porque yo vengo de parte de Dios a decirle 3 verdades. ¿De parte de Dios o del diablo? Una persona esta semana me manda un mensaje: no volví al ministerio mío porque yo sé que hay pecado y está el diablo y mejor dicho, somos unos demonios. Alguien cuando venga a darle una palabra, primero pregúntele: ¿de parte de Dios o de parte del diablo? Si es de parte del diablo, cierre la palabra, porque usted solo merece palabra de parte de Dios. Dios, gracias, porque se fue el espíritu de chisme y de murmuración. ¿Y qué le pregunta? ¿Cómo te llamas? Me llamo engañador. ¿Qué? Usurpador, el que genera rencillas. El varón dijo: Dios mío, ¿quién te puso ese nombre? ¿Quién te rotuló? ¿Quién te puso la etiqueta de engañador? Si tu promesa es Padre de naciones, ¿quién te colocó ese nombre? Y líder, nosotros somos la marcación de lo que nuestros padres dijeron alguna vez de nosotros. Por eso cuando llegas a esta iglesia, lo primero que Dios hace es liberarte de toda palabra que tus antepasados soltaron sobre ti. Brujerías, hechicerías. Si murió el abuelo de cáncer, la mamá de cáncer, el papá de cáncer, la bisabuela de cáncer, eso fueron ellos. Yo voy a vivir para contar cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo y hará con mi generación. Vamos, apláudale. Diga conmigo: luchó. Y le preguntó: declárame tu nombre. ¿Sabe cómo entró Jacob? Él entró así como cuando nosotros venimos como que este domingo Dios me va a escuchar. Este domingo se las canto a mi Señor, porque no estoy. Y así entró Jacob. Jacob entró así todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el varón? Y el varón estaba ahí. Dijo: venga para acá, Señor, mi vida es un fracaso. Y dijo: primero que todo, yo no tengo la culpa. ¿Cómo te dejaste llamar? ¿Quién te puso ese nombre? Mi papá. Bueno, a partir de ahora, para que tu vida cambie, no te llamarás como te llamaron tus antepasados, te llamarás como yo te diga que te llamas. Serás llamado bendición. Diga al que está a su lado: de a partir de ahora te llamas como Dios dijo de ti que te llamarías. Te llamarás bendición. Pero estaba tan a 1000 revoluciones Jacob peleando con el hombre que el varón dice: este tipo hay que dejarlo marcado. Y le pegó su caratazo. Le pegó ahí su caratazo. Y Jacob y dijo: para que aprenda. Diga conmigo: la gente no me va a respetar porque tenga mucha unción, o porque toco a la gente y sale volando, o porque tengo un don de ciencia impresionante. ¿Sabes cuándo el mundo nos va a respetar? Por tus heridas. Escucha. Cuando Jesús le aparece a los discípulos, estos tipos no lo identificaron. Dijeron: dele pescado a este pobre hombre. Y Jesús dice: yo soy Jesús. Y le dijeron a Tomás: él es Jesús. ¿Y qué es lo primero que Tomás dice? Yo no lo culpo porque todos llevamos un Tomasito adentro. ¿Y qué le dijo? Tomás, ¿no crees que soy el Hijo de Dios? Mira, mete el dedito. ¿Quién? Ay, sí. Yo me pregunto por qué Jesús no llegó como Goku, crespos rizos al aire, diciendo: abran paso, que llegó el Mesías, va a resucitar a los muertos que están en el fondo del mar. Y todos los muertos resucitaron y comenzaron a caminar. Jesús no resucitó. ¿Por qué Jesús no se presentó a sus discípulos haciendo milagros? Porque lo que más te va a creer una generación no fue en los milagros que hiciste, sino en las batallas que has librado y quedaste vivo después de esas batallas. Se convierten tus heridas en las insignias de guerra de tu fe. Así que todo lo que tú has pasado, Dios lo utilizó para acercarte a Él. Dios lo utilizó, ese dolor, esas lágrimas, solo eran el pretexto de Dios para decir: vuelve a casa, encontrémonos y voy a cambiar tu destino. No sé por qué no le está aplaudiendo, pero yo debería decirle: Señor, gracias porque he tenido un encuentro contigo. Apláudale más fuerte. Vamos.
Colócate en pie, iglesia, por favor. Diga conmigo: los encuentros con Dios bendicen. Verso 29, Mauro, regálamelo rápido. Léalo conmigo, iglesia. Para los que no salieron de vacaciones a Melgar, Girardot, Costa Atlántica, aquí le tenemos Ministerio Mía. Le estamos simulando el calor de la Costa Atlántica. Aleluya, es que Dios es bueno, ¿verdad? Vayan trayendo la Santa Cena, por favor. Léalo conmigo, verso 29, iglesia, por favor. Hágalo, por favor. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tú tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas? El problema no era cómo se llamaba Jesús. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señor. El problema era el nombre de Jacob. Porque a veces nosotros queremos preguntarle tanto a Dios: ¿pero por qué, Señor? Y usted se va a la hiperrevelación, a la ultra hiper mega revelación. Esto del evangelio es tan sencillo que solo necesitas un encuentro, un cara a cara genuino con Dios. A veces cuando yo entro a mi lugar secreto, yo quiero, Señor, hoy me vas a revelar la palabra más tremenda, y me da un versículo chiquitito por allá. Y yo: ¿para qué ese versículo, Señor? No hay ángeles, no hay rayos, no hay centellas, solo lágrimas, su presencia. Oh, aleluya. Hay una unción esta mañana. Verso 29, y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? No es necesario. Y al que está a su lado: no es necesario preguntar tanto. ¿Qué hizo el varón? Y lo bendijo. Verso 29. ¿Qué hizo el varón? ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Verso 29. Lo bendijo. Los que nos complicamos somos nosotros. Jesús no se complica para su bendición. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Simple, tienes que creer nomás. Caminar, enamorarte de su presencia. Será muy difícil pedir esto, iglesia. Pues que la iglesia, no es que no me gustó la predicación. Yo no estoy aquí para que tú me digas qué teólogo, qué pastorazo. No. Desde que haya soltado yo el mensaje que el Rey me mandó a decirte, con eso puedo morir feliz. Y el Rey me dijo: dile a la iglesia que en el 2023 voy a volver a tener encuentros cara a cara con cada uno de ellos. Verso 29, ¿qué dice? Y lo bendijo. Repítalo conmigo, iglesia. ¿Y qué? No escucho. ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Pedro. Jacob, con ínfulas de Dios me va a escuchar hoy. ¿Sabes cómo salió Jacob del desierto? Salió así, cojeando. Ya conmigo: la cojera de un hijo de Dios es la gran victoria del cielo en él. No importa cómo hayas salido de tu desierto, cuando te vea cojeando, no voy a decir está fracasado. Tuvo un encuentro con Dios, Dios lo bendijo y se volvió a activar la palabra profética que se había perdido en algún momento de la historia por causa de una mala paternidad en ese lugar. ¿Y qué dice el verso 30? Léalo rápido conmigo, verso 30. Llamó a Jacob, ahora Israel, el que lucha y el que vence. Por eso nosotros somos la Israel espiritual, los que luchan y los que vencen. ¿Cuántos han luchado y han vencido? Y si has luchado pero no has vencido, vete con una unción de guerra, porque vas a vencer. Aleluya. Y llamó Jacob aquel nombre del lugar Peniel, porque dijo: vi cara a cara a Dios. Mi hermana querida, ¿qué es lo más importante de nosotros? Cuando yo te contaba lo de papá, Dios no me exaltó trayendo un milagro para Colombia, decir: miren, yo oré por mi papá y ahí está aquí. No, se murió. Pero sabes que estuve en ese hotel, por las calles de esa ciudad que poco conocía, sentado en un parque llorando,
Vi cara a cara a Dios. Regreso al avión, yo decía, mi alma se quedó ahí. Pero regreso en ese avión llorando. Yo decía, ya, lo importante es que tú sigues vivo en tu cielo y sigues siendo mi Padre. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida evangélica. Yo quiero la unción suya, pastor. Yo quiero la unción profética suya. Que usted toca a la gente se cae. Que usted le adivina a la gente, como me dijo alguien. Usted le adivina la vida a la gente. No, esos son de Dios. Los dones y los ministerios son de Dios. Yo solo soy el mensajero. Pero para ser calificado como mensajero, debo tener encuentros personales con Él. Debo asegurarme que Dios está en la ecuación del asunto, que Dios está en cada culto, que Dios está en mi familia, que Dios está en la empresa, que Dios está en los colegios, que Dios está en el ministerio. Todo lo que tú hagas esté en Él. Ya conmigo, no importa cómo salgo de este lugar, lo importante es que salí viéndole cara a cara. Y no hay ser humano que se haya encontrado con Jesús sin que su vida haya sido cambiada radicalmente. Iglesia, profetizo sobre ti que al salir de este lugar, tu encuentro esta mañana con Él va a cambiar tu destino para siempre. Y Él va a volver a activar lo que una vez se apagó. Vas a salir encendido en el fuego del Espíritu, porque tu misión no ha terminado. Tu misión sigue vigente hasta cuando Él te llame a cuentas. No sé cuánto lo creyeron, lo entendieron, pero tú heredarás a esta generación la unción del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Jeremías dijo, en Jeremías 20 dice, le renuncia al Señor al ministerio, le dice: Señor, yo no quiero más. A veces parece imposible que gente profeta de la Biblia hablara de esa manera. Y este tipo dice: maldigo el día en que me enteré, o que se enteró mi papá que me iba a tener, porque yo no quería ser ningún profeta. Y le colocó la carta de renuncia a Dios y dijo: no quiero ser profeta. Dios se queda mirando a Jeremías y le dice: muñeco hermoso, te recibiría con todo el gusto la carta de renuncia, con todo el gusto, pero yo te hice profeta a las naciones antes que nacieras. Sorry, no puedo hacer nada, porque mi palabra y mi propósito son eternos. No puedes romperlo. Y el tipo escribe algo en el 27, dice: Señor, me sedujiste. Jeremías 27, diga conmigo: Señor, me sedujiste, me venciste, más fuerte has sido que yo. No te resistas al encuentro con el Espíritu Santo. Deja que Él te venza, deja que Él te marque, deja que Él pegue en tu cadera, deje que Él te deje marcas, porque las marcas son lo que van a decir calificado como hombre de batalla, como mujer de batalla. El proceso, el desierto que Dios te permitió no fue para matarte, no fue para sepultarte allí, era para hacerte más fuerte, para que viniera sobre ti la unción del Espíritu Santo y salieras a transformar naciones por el poder del Espíritu. Conmigo: no es el diablo. Dígalo como de profeta: no es el diablo quien me lleva al desierto. No, yo no escuché. No es el diablo. Pobre desgraciado, está diciendo: pero ¿por qué me echa la culpa de todo? ¿Quién llevó al desierto a Jacob? ¿Quién llevó al desierto a Jesús? Movido por el Espíritu. Si eres cristiano que no estás dispuesto a ir a los desiertos, es porque no estás dispuesto a tener un encuentro con Dios. Entonces nos volvemos cristianos falsificadores de la presencia. No sé cuántos dicen amén. Cierre sus ojos y encuéntrese con el Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. Aleluya. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Toda la recreación reconoce, la creación hoy canta, que debe dar gloria. damos gloria a Él.
Adora al que es digno. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo. Un encuentro con el Dios Todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Toda la creación entiende